Ok, vamos a terminar con este capítulo, ¿sí? Que recuerden, o sea, comenzamos hablando de lo que es la jerarquía de memoria, y el punto central de de esta primera parte del capítulo, pero sigue siendo capítulo 5 del libro, son las memorias cachés, ¿verdad? Y la última vez nos habíamos quedado en este slide y no habíamos tenido la oportunidad ¿sí?, de analizar esta gráfica, ¿verdad? ¿Sí? O sea, esta gráfica, al menos, deja de manifiesto los beneficios de usar cachés de conjunto asociativo. ¿Sí? De nuevo, la primera conclusión, ¿verdad? Recuerden que, bueno, aquí, ¿verdad? En este eje, es decir, X, en X tenemos la asociatividad, en Y tenemos los miss rates, ¿sí? Pero también cada uno de los colores representa, ¿sí?, espérenme que el otro. Ok, entonces les decía ahora que cada uno de los colores, ¿sí?, representa aquí un tamaño de caché. Entonces, sigue, ¿cómo se llama?, de manifiesto el hecho de que entre más grande la caché, menor es el miss rate. ¿Sí? Creo que eso es lo más fácil de ver ahí, ¿verdad? En esa gráfica. ¿Qué pueden decir con respecto a la asociatividad? Comienza directamente mapeado, aumenta luego a conjunto asociativo de dos formas, de 4 y de 8. ¿Qué pueden ver ustedes? A medida que aumenta la asociatividad, pues. pero ya después, ¿qué, Guillermo? Ya después la mejora es negligible prácticamente. En términos de Guillermo. Sí, o sea, llega un... Lo vamos a dejar en mínimo. Sí, o sea, la mejora es mínima. Sí, o sea, hay un punto, y fíjense bien, la clave, si ustedes se fijan, el punto donde realmente se ve una gran mejora, especialmente en las cachés más pequeñas, de ese ejemplo, es cuando partimos de directamente mapeado a conjunto asociativo de dos formas. ¿Sí? O sea, por ejemplo, la de 4 kilobytes y la de 8 kilobytes, ¿sí? O sea, sí se ve una mejora, ¿sí?, grande, vamos a decir, ¿sí? ¿Sí? Todavía, ¿verdad? En estas se puede ver una mejora, ¿sí?, igual aquí, ¿verdad? ¿Sí? Ya en esta, ¿sí?, ya no se ve, ¿sí?, no se alcanza a notar, vamos a decir, la gran mejoría, ¿sí? Pero sí, o sea, si ustedes se fijan, el gran cambio en las cachés más pequeñas está de pasar de directamente mapeado a conjunto asociativo de dos formas. ¿Sí? Y es lo que dice acá, ¿verdad? O sea, cuando pasamos de directamente mapeado, ¿sí?, a dos formas, pues hay dice ahí, bueno, 20% de la reducción del miss rates. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Bueno, ¿cómo reducimos las miss rates? Versión 2, vamos a decir. La versión 1, ¿verdad?, era utilizar cachés de conjunto asociativo. ¿Sí? Esta versión 2, vamos a decir, en primer lugar, y aquí está, ¿verdad?, por qué ustedes cuando compran una computadora, o sea, ven, ¿sí?, varios niveles de caché, que dice caché L1, caché L2, incluso caché L3. ¿Cuál es el objetivo de eso? ¿Cuál es el objetivo, Enrique? Reducir los miss rates, ahí lo dice. Sí, claro, o sea, no solo porque lo diga ahí, ¿verdad? O sea, a estas alturas ya debe estar claro para ustedes, ¿verdad? Sí. Sí, ¿cuál es, o sea, cuál es la idea de crear esa jerarquía, ¿verdad? Recuerden, la que va quedando más cerca del procesador va a ser más pequeña, ¿sí? Más cerca, por lo tanto va a ser más rápida.
¿sí? Y a medida, y el objetivo de esa, ¿verdad? Va a ser, ¿sí? Que sea rápida, ¿sí? Y a medida que nos vayamos alejando, los siguientes niveles, ¿sí? Van a tener el objetivo, ¿sí? De reducir los miss rates, ¿sí? Entonces, bueno, a medida que ha ido avanzando la tecnología, ¿verdad? ¿Sí? O sea, el hecho de poder integrar cada vez más transistores, vamos a decir, ¿sí? En un solo chip, vamos a decir, pues eso ha creado la posibilidad ahora, ¿sí? De que en un mismo chip yo pueda tener caché de nivel 1, incluso caché de nivel 2, ¿verdad? Integrada en un solo, ¿sí? En un solo chip, ¿sí? Ok, bueno, incluso, ¿verdad? En algunos casos, ¿sí? Podemos tener hasta caché de nivel 3, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces les voy a dejar a ustedes ¿sí? De tarea, ¿sí? Que analicen este ejemplo que está ahí, ¿verdad? ¿Sí? Que compara, ¿cómo se llama? El CPI contra el miss penalty, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Consideraciones que debemos tener cuando se diseñan, ¿verdad? Cachés de multinivel, ¿sí? Especialmente, ¿verdad? O sea, nivel 1, nivel 2. La idea, ¿verdad? Es que el objetivo de la caché primaria, ¿sí? O el enfoque primordial es minimizar el tiempo de acierto, ¿verdad? El hit time. Por lo tanto, debe ser pequeña, con tamaños de bloque pequeño. ¿Sí? Recuerden que a medida que aumentamos el tamaño de bloque, ¿sí? El hit time aumenta. ¿Sí? Ok. Y para una caché secundaria, ¿sí? El enfoque va a ser en reducir los miss rates. ¿Sí? Por lo tanto, o sea, con ese objetivo, yo voy a agregar dos cosas. ¿Sí? Va a ser más grande, con tamaños de bloques más grandes, ¿sí? Y los niveles de asociatividad, ¿sí? Van a ser más altos también. Recuerden que todos esos factores unidos, ¿sí? Como vimos antes, contribuyen a reducir los miss rates. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Entonces fíjense bien que el hecho, y eso, ¿sí? El hecho de tener, vamos a decir, una caché L2, ¿sí? Como quien dice, detrás de una caché L1, ¿sí? Reduce de manera significativa el miss penalty. ¿Sí? Recuerden que la L2 va a ser más grande, ¿sí? De repente van a haber cosas que no las tiene la L1, pero las tiene la L2. La L2 va a ser más rápida que la memoria principal. Por lo tanto, el miss penalty de alguna manera se va a ver reducido. ¿Sí? Entonces, en general, ¿verdad? Para una caché L2, ¿sí? El hit time, fíjense bien, es menos importante que el miss rate, ¿sí? O sea, una caché L2, por eso dice, se enfoca en reducir los miss rates, ¿sí? No tanto en minimizar el hit time. Recuerden que el hecho de agregar más asociatividad implica mayor, ¿sí? Más hardware, ¿sí? Más delay a la hora de buscar algo. Entonces el hit time se incrementa. Pero ese no es el punto de una caché L2, sino más bien reducir el miss rate. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Igual, ¿verdad? El hecho de que se agregue una caché L3, ¿sí? Va a ser más grande, de repente más asociatividad. De hecho, ahí vamos a ver un par de ejemplos.
¿sí? De algunos procesadores comerciales, ¿verdad? Como Intel, ¿sí? Ok, los mises, ¿sí? Obviamente depende, vamos a decir, en gran medida del patrón de acceso a memoria, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Sí? El comportamiento de un algoritmo puede afectar grandemente, ¿sí? El miss rate. Entonces, no sé si alcanzan a ver la gráfica, ¿verdad? ¿Sí? En esta gráfica, bueno, en este eje X está el tamaño, ¿sí? O sea, el número de elementos a ordenar. Estos son dos algoritmos de ordenamiento, ¿sí? Este es el Radixor, ¿sí? Y el azul, no sé si alcanzan a ver, es el Quicksort, el famoso Quicksort. Y aquí, ¿verdad? En el eje Y, el número de instrucciones, ¿sí? Por ítem. Cuando decimos por ítem es por cada, vamos a decir, elemento del arreglo, ¿sí? ¿Qué ven ustedes en esa gráfica? Después, ¿verdad? En la siguiente gráfica, ¿sí? En el eje Y está el número de el clock cycles por ítem. O sea, el promedio, vamos a decir, ¿sí? Y en el último, fíjense bien, los misses. ¿Quién causa más misses? ¿Mm? ¿Por qué creen ustedes? ¿Ustedes saben cómo funciona el Radixor? No, ese creo que no lo Ordenamiento basado en residuos. O sea, básicamente la idea, ¿verdad? O sea, la idea básica, ¿sí? Se basa en el hecho de que si yo tengo, vamos a decir, qué sé yo, elementos 7, 9, 3, 5, 6, 4, ¿sí? Imagínense que eso es un arreglo, ¿sí? Yo lo puedo ordenar, ¿sí? Asumamos que son, ¿cómo se llama? Valores de un dígito, ¿verdad? Sí, son números de un dígito. Así que yo solo puedo tener un máximo de 10 elementos, ¿verdad? ¿Sí? Yo no me ocupo aquí. Voy a poner acá. ¿Sí? Entonces la idea es la siguiente. Yo puedo, o sea, yo puedo ordenar este arreglo que está aquí, ¿sí? En tiempo O de n, de la siguiente manera, ¿sí? Agarro el número 7 y lo coloco en la posición 7, ¿sí? Agarro el número 9 y lo pongo en la posición 9. Agarro el 3, lo pongo en la posición 3, ¿sí? Agarro el 5, ¿sí? El 6 y el 4.
en una sola pasada, ¿verdad? ¿Sí? Claro, si los números son de más de un dígito, entonces voy tomando en cuenta los residuos. ¿Sí? Y el número de pasadas realmente depende de cuántas cifras tengan los números. Y siempre lo ordeno en O de n. Claro, eso depende, o sea, la cantidad, el tamaño del arreglo final depende, ¿sí? Mucho del, de cuántos elementos máximo pueda tener. ¿Sí? Y este es un algoritmo aplicable propiamente a, ¿sí? a números más que todo. ¿Sí? Ahora, con ese esquema, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que causa tantos misses comparado contra el Quicksort? ¿Por qué creen ustedes? Si se fijan, el patrón de acceso a al segundo arreglo es básicamente aleatorio, pues. Depende básicamente de cómo estén los elementos en el arreglo, ¿sí? Original. Si bien es cierto, ¿verdad? Aquí se va a cumplir, ¿sí? En el acceso a este arreglo, ¿sí? El punto de localidad espacial, ¿sí? No se va a cumplir acá, porque aquí básicamente el acceso es aleatorio, ¿sí? Mientras que Quicksort trabaja sobre el mismo arreglo, ¿sí? Y ahí sí se da, o se aprovecha, vamos a decir, se le saca provecho, ¿sí? Muchísimo a lo que es la localidad espacial, ¿sí? ¿Sí se acuerdan, verdad, cómo funciona Quicksort? El pivote, ok, ¿sí? Entonces, ese es solo un pequeño ejemplo, ¿verdad?, de cómo un algoritmo, ¿sí?, puede afectar grandemente, ¿sí?, el comportamiento de la caché, ¿sí? Obviamente, cosas también como las optimizaciones del compilador en los accesos a memoria, ¿sí? O sea, recuerden que en la actualidad la mayoría del desarrollo pues se hace en lenguajes de alto nivel, así que los compiladores juegan un papel, ¿sí?, esencial en ese sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué tratan de hacer las optimizaciones? O un compilador optimizador, pues intenta agrupar, ¿verdad? O diríamos, esta es una, como dijo Guillermo, ¿verdad?, una heurística, ¿sí?, tratar de agrupar, ¿verdad?, todos los accesos a datos, ¿sí?, para usar la caché, ¿sí?, o ese ítem en la caché muchas veces antes de que sea removido de la caché, ¿sí? O sea, tratar de agrupar la mayor cantidad de accesos sobre un mismo ítem o sobre una misma variable, como diríamos nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Para que se mueva la caché y se mantenga en la caché, ¿sí?, antes de que sea removido, ¿sí? Esa es una heurística, vamos a decir, que se puede aplicar, ¿sí? Y aquí hay un ejemplo, ¿verdad? 2 procesadores, ¿sí? Intel Nehalem y el AMD Barcelona. 3 niveles de caché, ¿sí? Ambos, ¿verdad? 3 niveles de caché, ¿sí? Caché L1, la organización, pues Instruction Cache y Data Cache, ¿verdad? O sea, dividido, ¿sí? Uno es el Instruction Memory y otro es el Data Memory, ¿sí? 32 kilobytes por núcleo, ¿sí? O sea, las cachés están, ¿sí?, están separadas, ¿sí? Y ese es otro aspecto interesante, ¿verdad?, que nosotros no vamos a cubrir acá. O sea, ¿qué sucede, verdad, con la memoria caché y con la, vamos a decir, con la consistencia de la memoria caché cuando tenemos múltiples procesadores, ¿sí?
Ahí la historia es diferente, ¿verdad? Hasta ahora, lo que nosotros consideramos era un sistema monoprocesador. ¿Sí? En un sistema multiprocesador o multinúcleo, ¿sí? La historia es diferente, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Fíjense bien que en este dice los bloques son de 64 bytes. ¿Sí? En el caso de Intel, ¿verdad? ¿Sí? En el caso de la AMD, fíjense bien, tiene el doble de caché L1. También, ¿verdad? Los bloques son de 64 bytes. ¿Sí? La asociatividad. ¿Sí? 4 formas. ¿Sí? Para el instruction, 8 formas. ¿Sí? Para la data. AMD usa 2 formas. ¿Sí? Recuerden, ¿verdad? De acuerdo a aquella gráfica, no hay gran diferencia de pasar de directamente, o el mayor cambio se ve pasar de directamente mapeado a 2 formas. De 2 formas a 4, ¿sí? No hay mayor ganancia. ¿Sí? Entonces, en el caso de, de Intel, si se fijan, el algoritmo de reemplazo es aproximadamente LRU. ¿Sí? Recuerden que es el menos recientemente usado. Recuerden, dijimos que era bien fácil o bien simple implementar el LRU, ¿sí? Cuando se tenían 2 formas, ¿verdad? Pero más de 2 formas, entonces la situación se complica. ¿Sí? ¿Sí? Ok, la política de escritura, ¿verdad? La misma en ambos, o sea, write back y write allocate. ¿Sí? Recuerden, write back, esto era en el caso de los, ¿sí? Cuando hacíamos un write hit. ¿Sí? ¿Cómo funciona write back? Right back, ese era que en algún tiempo todos los niveles de memoria. Eso es write through. Write back solo escribe en el nivel de caché, ¿verdad? ¿Sí? Y el write allocate, que era para los mises. O sea, si escribo algo y no está en la caché, ¿sí? Como son bloques de más, bueno, 64 bytes, ¿sí? Bloques de más de una palabra, tienen que ir al siguiente nivel, ¿sí? Traer el bloque y escribir la palabra sí en el bloque, ¿sí? Y dejarlo solo en ese nivel. Ambos utilizan, ¿sí? Las mismas políticas. ¿Sí? Caché L2 unificada, si ustedes se fijan. ¿Sí? Y ahí sí, 256 kilobytes en el caso de, ¿sí? De Intel, 512 kilobytes. ¿Sí? En el caso de, ¿cómo se llama? De AMD. Asociatividad, 8 formas en el caso de Intel, 16 formas en el caso de AMD. ¿Sí? Política de escritura, write back, ambos usan write back. ¿Sí? Y bueno, y write allocate, ¿sí? Realmente esto debería estar en la misma, ¿sí? Misma línea. Caché L3, 8 megabytes en el caso de Intel. ¿Sí? Y es compartida, ¿verdad? Por todos los núcleos. 64 bytes, o sea, los bloques siguen siendo de 64 bytes, si ustedes se fijan. ¿Sí? Coinciden en todos los niveles, ¿verdad? ¿Sí? 2 megas en el caso de AMD. ¿Sí? Asociativo de 16 formas. Asociativo de 32 formas. ¿Sí? Y ¿cómo se llama? La decisión de quién reemplazar, ¿sí? O sea, es el bloque que está siendo compartido por la menor cantidad de núcleos. ¿Sí? Igual, write back, write allocate. ¿Sí? ¿Cuál de los dos elegirían ustedes?
Asumiendo... Right, algo que creo que tiene. Usualmente suele ser pues, por aquello que habíamos visto de la temporalidad. O sea, para ver una variable, si le escribimos, la pensamos. Sí, pero yo estoy preguntando de que, ¿cuál comprarían ustedes? ¿Ah? ¿Cuál elegirían ustedes? Si tuvieran o sea, si la misma, asumiendo la misma cantidad de núcleos, asumiendo el mismo precio, el mismo consumo de energía. Obviamente, ahora en la práctica esos parámetros son... ¿Cuál elegirían ustedes? ¿Eh? Yo sé que son tentadores esos 8 megas de caché L3, ¿verdad? Ahora la gran pregunta ahí es, ¿qué tanto, o sea, qué tanto mejoraría el desempeño tener eso ahí? ¿Y si fuera más barato el AMD Barcelona? Claro, más barato no es que diga, bueno, cuesta 10 centavos de dólar menos el AMD Barcelona, sino que, qué sé yo, $50 menos, por ejemplo. Benchmark. Ah, ok. Ahí ya vamos por buen camino. O sea, recuerden que una cosa son los parámetros, ¿sí? O sea, que el fabricante diga, y otra cosa es cómo se comporte ese dispositivo en la práctica. ¿Sí? Entonces lo mejor, ¿verdad? Sería, bueno, agarremos los dos y corramos, ¿sí? Qué sé yo, tomemos un spec int, spec float, y probemos. O sea, es importante, o sea, cosas que tenemos que preguntarnos, y no está dicho ahí, ¿es importante el desempeño de punto flotante para nosotros? Entonces, ok, probemos un spec float, ¿sí? O un spec int, para ver, o sea, qué tanta es la diferencia, o sea, ese caché L3 que tanto los hizo, ¿sí? Los hizo pensar, ¿sí? Entonces recuerden, ¿verdad? La única forma realmente de saber qué tan bueno es un, ¿sí? En la práctica es probando, por eso existen, ¿verdad? Esos benchmarks, los spec, ¿sí? Y tenemos otro Intel Pentium 4 y el AMD Opteron. ¿Usted escuchó ese? Sí, tamaño de bloque, reemplazo aproximadamente el RU. Fíjense bien que AMD siempre, bueno, ha sido, ¿sí? Fan de two-way, ¿verdad? Asociatividad de dos formas. ¿Sí? Fíjense bien, Pentium 4 usaba write-through. ¿Sí? Y AMD usaba, o sea, este es como el Opteron era como la competencia pues del Pentium 4. ¿Sí? Usaba write back. ¿Sí? Y caché L2, Intel 512, AMD 1 mega. ¿Sí? Bloques de 128, acá de 64, ¿verdad? ¿Sí? Tratando de mantener, ¿verdad? ¿Sí?
Aquí la asociatividad 8, aquí 16, ¿sí? Y aquí las políticas básicamente eran. Si la AMD fuera más barato, lo compro, déjenme, sin hacer benchmark. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Bueno, en resumidas cuentas, o resumiendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo mejoramos el desempeño ¿sí? de la caché? Pues primero, reduciendo el heat time. ¿Cómo reducimos el heat time? Haciendo la caché más pequeña. ¿Sí? Entonces, de aquí, ¿verdad? Yo creo que ya con esto ustedes ¿sí? no se volverán a preguntar, por lo menos no por ahora, ¿sí? ¿Por qué toda la memoria no es caché? Porque si queremos que el heat time sea, ¿sí? vamos a decir, pequeño, reducido, entonces la caché debe ser pequeña, es un requisito. ¿Sí? Directamente mapeada. ¿Sí? También, en el momento que agregamos asociatividad, ¿sí? hay más hardware, más delay. ¿Sí? Entonces, si queremos que sea rápido, ¿sí? directamente mapeada. Tercero, bloques pequeños. ¿Sí? Entre más grandes son los bloques, ¿sí? se aumenta el miss penalty porque tenemos que hacer varias transferencias típicamente. ¿Sí? Para escritura, ¿sí? no usemos write allocate. ¿Sí? Simple y sencillamente escribamos en el write buffer y que el write buffer se descargue después. ¿Sí? Entonces eso corre a la velocidad de la ¿sí? O sea, a la velocidad de la caché. Si usamos write allocate, ¿sí? O sea, podemos verificar primero si está, o sea, si es un hit, o sea, un write hit, y si está, simplemente escribirlo. ¿Sí? O sea, eso sería como write back, ¿verdad? Solo escribirlo, ¿sí? O sea, si es un hit, solo escribirlo, ¿sí? en la caché. ¿Sí? Y si no, de nuevo, usar el write buffer. ¿Sí? O sea, tratando que sea lo más rápido, ¿sí? Lo más rápido posible. ¿Sí? Ok, el otro punto, fíjense bien que hay dos claves aquí, reducir el hit time y reducir el miss rate. ¿Sí? Entonces, para reducir el miss rate, es todo lo contrario. En primer lugar, las caches deben ser grandes. ¿Sí? El método de posicionamiento más flexible, aumentar la asociatividad. ¿Sí? Bloques más grandes. ¿Sí? Cuando hablamos de bloques más grandes, estamos hablando entre 16 y 64 bytes. ¿Sí? ¿Sí? Y fíjense bien, ¿sí? De esto no hablamos, pero este slide sugiere tener un caché de víctimas. ¿Sí? ¿Qué será el caché de víctimas? De acuerdo a lo que dice ahí. Un pequeño buffer ahí para. Me deshice este, pero puede que ocupe ese otro. Y eso es, me imagino, para evitar. Y bueno, usamos mayor asociatividad para evitar eso, pero con eso nos podemos salvar un poco del efecto ping-pong, ¿no? También, ¿verdad? O sea, si acabo de descartar un bloque, entonces en vez de desecharlo totalmente, lo dejo en ese, ¿sí? en ese buffer. Esa caché de víctima. ¿Sí? Reducir el miss penalty. ¿Sí? Bloques pequeños. ¿Sí? Usar write buffer. ¿Sí? Verificar lo que decía Guillermo, ¿verdad? ¿Sí? Aquí está lo que decía Guillermo la vez pasada, ¿verdad? ¿Sí?
O sea, ¿qué pasa si vuelvo, o sea, vuelvo a ocupar un bloque que está en el write buffer? ¿Sí? Entonces tengo que verificar el write buffer. O el caché de víctima. ¿Sí? Y así reduzco el miss penalty, ¿verdad? ¿Sí? Ok. ¿Sí? Podría tener suerte. O sea, si está en el write buffer con el caché de víctima, ¿sí? Es decir, tiene suerte. Ok, para bloques, fíjense bien, grandes, ¿sí? En vez de esperar que se transfiera todo el bloque, ¿verdad?, del siguiente nivel al nivel actual, ¿sí?, transferimos primero, ¿sí?, la palabra crítica, es decir, la que está requiriendo el procesador. ¿Sí? Y eso para agilizar, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ok, usar múltiples niveles de caché. ¿Sí? Típicamente la L1, ¿verdad?, está atada directamente al clock rate del CPU. ¿Sí? Por eso es la más crítica realmente. ¿Sí? Pero si tenemos un caché L2, ¿sí?, que no esté atada a la CPU, ¿sí?, puede ser más lenta, ¿verdad? ¿Sí? Y podemos jugar con otros parámetros, ¿verdad? Y o sea, el punto es que, ¿sí?, o sea, un stall de la L2 no va a hacer un stall, no necesariamente va a ser un stall, ¿sí?, en el procesador. O puede trabajar de manera independiente, vamos a decir, del procesador. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Y igual, ¿verdad? No está de más, ¿sí?, mejorar, obviamente, la transferencia entre la memoria principal y la memoria caché. ¿De qué manera? Bus es más amplio. ¿Sí? Y este concepto, DDR, ¿alguien sabe lo que significa DDR? DDR2, DDR3. Y recuerden, y es DRAM, Static Dynamic. Synchronous Dynamic RAM. ¿Sí? Ok, y DDR es Double Data Rate. ¿Sí? Básicamente lo que esto significa, ¿sí?, si leen por ahí, ¿verdad? ¿Sí? O sea, típicamente ustedes saben de que, ¿sí?, o sea, si es transferencia, las transferencias ocurren en uno o sea, de las pendientes, en ese caso, ¿verdad?, la pendiente ese positivo, de low high. ¿Sí? Entonces la siguiente transferencia, vamos a decir, sería en esta. Pero las memorias, o sea, DDR, o cuando ustedes vean DDR, ¿sí?, tienen la habilidad, vamos a decir, de transferir en ambos, ¿sí?, bordes del reloj. Por eso se llama Double Data Rate. ¿Sí? Porque recuerden, ¿sí?, si esto es T, ¿verdad? ¿Sí? Y también, o sea, y estas memorias pueden transferir, ¿sí? Que básicamente estoy duplicando, ¿verdad?, la tasa de transferencia. ¿Sí? ¿Ok? Asumo yo que lo que vamos a hacer, porque igual tiene que ver con las velocidades, ¿sí?, o sea, a las que funcionan. El máximo de DDR2, no sé cuál es el máximo de velocidad. ¿Sí? Creo que ya las DDR3, no sé, creo que ya superan el gigahertz. ¿Sí?
Recuerden, por eso es que decimos la memoria principal es mucho más lenta que el procesador, pues, o sea, mientras los procesadores andan allá por los 3 GHz, ¿sí? O más, las memorias, ¿sí? Con suerte andan por gigahertz, ¿sí? O sea, ese es el punto. Bueno, el espacio de diseño de una caché o de las cachés, ¿verdad? ¿Sí? O sea, aquí está puesto como en 3 ejes, ¿verdad? Tamaño de la caché, tamaño de bloque, asociatividad. ¿Sí? O sea, son dimensiones que, vamos a decir, interactúan. ¿Sí? O sea, dependiendo, ¿cómo se llama? De lo que queramos lograr. ¿Sí? Por ejemplo, ¿verdad? Si lo que queremos es reducir el heat time, pues ya dijimos, ¿verdad? Estos dos factores vamos a pequeño. Pero si lo que queremos es reducir el miss rate, ¿sí? Entonces más bien vamos a aumentar el tamaño de la caché, el tamaño de bloque, la asociatividad, ¿sí? O sea, todo eso va, ¿sí? Va a tener un juego. Si queremos reducir el miss penalty, en vez de write through, usamos write back y ¿cómo se llama? Y utilizamos un write buffer. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, entonces con esto vamos a cerrar, aquí sí, ¿verdad? Este sí es el fin de esta parte del capítulo que es memoria caché, ¿verdad? Recuerden, como les dije, no cubrimos, o sea, todo sobre memoria caché, ¿verdad? O sea, una buena parte ¿sí? De esto, de hecho ahí está en el libro, es, o sea, cómo se comportan, ¿sí? Cómo diseñamos cachés en un entorno de multiprocesador, ¿sí? Cómo mantenemos la consistencia, ¿sí? Cada procesador puede tener su propia copia, ¿cómo se llama? De un valor en la, ¿sí? En la memoria, ¿sí? En la memoria caché. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces vamos a cerrar.